a través del Fondo Monetario Internacional y el Servicio de Administración de Rentas como ente regulador y recaudador de los tributos en nuestro país ya se van a hacer públicos. Se van a hacer públicos algunos documentos que tienen que ver con temas tributarios, con temas de exoneraciones fiscales y otros. Vamos de inmediato a establecer comunicaciones con las autoridades del Servicio de Administración de Rentas, el SAR. ¿Por qué? Esto ha sorprendido hoy. El tuit que ha emitido desde Casa de Gobierno, el Gobierno de la República determinó hoy lunes hacer públicas algunas de las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional respecto a algunos beneficios fiscales que se habían mantenido en secreto durante la administración anterior. ¿De qué estamos hablando? Qué gusto saludarle, abogado Cristian Duarte, subdirector del Servicio de Administración de Renta. Buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, como usted menciona, son 3 informes del Fondo Monetario Internacional, son 3 asistencias técnicas que había recibido el Servicio de Administración de Rentas y el Gabinete Económico durante el periodo del gobierno anterior, que por diversas razones se mantuvieron en secreto, no fueron socializados y no fueron publicados. Estos 3 informes detallan análisis diagnósticos en torno a los fiscales, a las llamadas exoneraciones fiscales. Precisamente se hacen públicos porque contienen información relevante, concluyen en esencia que el sistema tributario es inequitativo, es ineficiente, es complejo y además es poco suficiente su recaudación para poder hacer frente a los diversos compromisos financieros que tiene el país. Esto fundamentalmente por el amplio espectro de beneficios fiscales que se han otorgado a lo largo de esta década y que se profundizaron luego del golpe de Estado, a tal punto que, como bien lo mencionaba la ministra de Finanzas el día de hoy, de 393 empresas que tienen ingresos superiores a 500 millones de lempiras, el 38% no paga impuestos. Es decir, no pagan impuestos sobre rentas, activo neto, aportación solidaria, ganancias de capital, impuestos sobre ventas a las importaciones, los derechos arancelarios, no pagan a CPB. Son grandes empresas que no pagan impuestos. En cambio, si nosotros agarramos a las pequeñas empresas, las que tienen ganancias entre 0 y 1 millón de lempiras, estas son 18.388 empresas. De estas 18.388, apenas el 3% no paga impuestos. Cuando lo comparamos con las grandes empresas, donde encontramos que el 38% no paga impuestos, encontramos que hay una asimetría importante. Y es precisamente esto lo que van señalando los informes. La idea de hacerlos públicos es que la ciudadanía pueda acceder a ellos, pueda leerlos y podamos tener en general una discusión de política pública más informada, con verdad, con objetividad y con veracidad. Pero hemos dado una revisión a estos 3 informes, abogado Cristian Duarte. Usted ya ha dado puntos importantes en cuanto a los grandes contribuyentes, que hablamos de cantidades de 18.388 empresas, pero luego nos vamos al otro contraste de 393 empresas que no pagan el 38% de los tributos. Significa que este primer paso que han dado a conocer de develar estos informes, podríamos esperar ya un segundo informe, pero con los nombres de estas grandes empresas, los cuales se lucran de las exoneraciones fiscales, pero que no cumplen el rol por el cual se les otorga una exoneración fiscal que es para la generación de mayor empleo. En muchos países se tiene la práctica por transparencia, por rendición de cuentas, de sacar precisamente informes donde se da a conocer con detalle cómo estas empresas gozan de beneficios fiscales o de privilegios fiscales. Nosotros estamos evaluando como la ruta a seguir, estamos terminando el diagnóstico y pues haremos una propuesta que sea muy comprensiva en términos administrativos y en términos de reforma. En esencia, llamados a hacer una revisión y eliminación progresiva de los beneficios fiscales, porque precisamente crean asimetrías que incluso tienen efectos sobre la competitividad del país. Pero en este momento no daremos los nombres. Sin embargo, estamos evaluando estas buenas prácticas internacionales, ¿no? Como usted bien dice, las leyes protegen la información tributaria de quienes pagan sus impuestos, pero en muchos países existe la buena práctica de quienes no pagan, o sea, de quienes tienen el privilegio de no pagar impuestos. Es decir, esa es una excepción, incluso constitucional, ¿verdad? Porque la Constitución dice que el sistema tributario es justo, es equitativo y es igual para todos.
Entonces estas empresas, estos empresarios gozan de una excepción incluso constitucional, ¿no? En muchos países existe esta buena práctica de dar a conocer informes más exhaustivos. Nosotros estamos trabajando en este diagnóstico. La Secretaría de Finanzas ha avanzado mucho en diagnosticar esto, en sacar los listados, y esperamos que en el corto plazo nosotros podamos estar socializando más información de cómo se gozan estos privilegios fiscales en el país. Por el momento nosotros lo que podemos es socializar esto, ¿no? Del golpe de Estado para acá, este modelo de otorgar privilegios, otorgar exoneraciones fiscales de forma indiscriminada, lo que ha hecho es socavar la soberanía financiera del Estado. Es decir, han creado un gran agujero fiscal que se ha traducido en que el gobierno tenga que endeudarse. Y es una pirámide, es una espiral negativa para el país, porque se deteriora su posición crediticia. Y al mismo tiempo, como decía, estas grandes empresas de alguna forma con este privilegio fiscal crean monopolios, crean barreras de entrada y distorsionan los mercados, alterando la competitividad en los diversos sectores productivos. Cristian, buenas noches, un gusto saludarle, Mariela Arteaga le saluda. Quiero consultarle porque de cuánto representa el sacrificio fiscal para las finanzas públicas, y dentro del segundo informe llamado Pequeños Contribuyentes, Gastos Tributarios o Impuestos Mínimos, ¿cuántas son las empresas que ustedes han identificado que se hacían pasar por empresas pequeñas y que en sí obtienen grandes ganancias? Sí, el gasto tributario en Honduras es el segundo más grande en la región, solamente superado por el gasto tributario colombiano. El gasto tributario en el año 2021 fue de 41,000 y fracción millones de lempiras. Esto representa aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto. Con relación al PIB, si nosotros hacemos una comparación del gasto tributario o del privilegio fiscal en comparación con lo que recauda el país, es todavía mayor, es el 35%. Es decir, que de cada 100 lempiras que nosotros recaudamos, el país renuncia aproximadamente a 35 lempiras de impuestos. Esto lo que significa es que el país tiene menos capacidad para poder hacer inversión social e inversión productiva, ¿no? Por otro lado, esto se ha traducido, como lo hemos visto en los últimos años, en la privatización del Estado, la proliferación de fideicomisos, de alianzas público-privadas. Es decir, que es una política económica integral que ha significado disminuir las capacidades estatales de inversión y de redistribución de las riquezas. En segundo lugar, con lo que mencionaba de cuántas se hacían pasar por grandes o pequeñas, la verdad es que esa es información que usualmente surge de auditorías, es decir, cuántas empresas hicieron, por ejemplo, simulación fiscal. Sin embargo, sí podemos decir que en el tema de categorizar a las empresas entre grandes, medianas y pequeñas, el SAR dio un paso muy importante. Precisamente hace aproximadamente 2 meses, nosotros anunciamos la reclasificación de las empresas en el país entre grandes, medianas y pequeñas. La reclasificación no ocurría en el país por más de 10 años, a pesar de que es una obligación que el Código Tributario establece. El SAR tiene la obligación de hacerla cada 2 años, pero se había dejado de hacer. Y eso significó que muchas grandes empresas cerraran, cambiaran el nombre o hicieran algún tipo de actividad administrativa o civil para dejar de ser gran empresa y aparecer como pequeña empresa. El SAR ya ha hecho una reclasificación. En esa reclasificación aparecen aproximadamente 721 empresas grandes, 2.400 empresas medianas. Y nosotros lo que encontramos es que en las grandes, de estas 741, 250 estaban como pequeñas empresas. Es decir, que eran empresas con grandes márgenes de utilidad que estaban apareciendo como pequeñas empresas y de alguna forma estaban soslayando obligaciones formales de información que tienen con el SAR. Sin embargo, como lo menciono, ya se hizo la reclasificación que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2023. Pero nos ha dado datos importantes, abogado Cristian. Solo quiero que me reafirme lo que mencionó. Dice, se van a eliminar beneficios fiscales. Estarían anunciando en los próximos días un proyecto para remitirlo al Congreso Nacional para la revisión o la eliminación de algunos beneficios fiscales, porque siempre se ha hablado de 35,000, de 40,000 millones. Realmente no se ha dado a conocer a ciencia cierta cuál es el dato de la exoneración fiscal para los empresarios en nuestro país.
Efectivamente, nosotros, el Servicio de Administración de Renta y el Gabinete Económico, hemos sostenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos también como el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso la misma OCDE. Hemos tenido discusiones en torno a los beneficios fiscales. De alguna forma es un tema recurrente en el país que se analiza cada cierto tiempo, pero en esta ocasión, como ya también lo anunció la misión del Fondo Monetario Internacional en su conferencia de prensa hace algunas cuantas semanas, se está haciendo la revisión de las exoneraciones fiscales con la intención de hacer una eliminación gradual de las mismas. Nosotros ya hemos tenido acercamientos preliminares con los empresarios, donde entre otros temas, como el tema de la reclasificación, con la reclasificación nosotros hicimos una gira nacional con las cámaras empresariales donde explicamos cómo iba a ser el proceso de reclasificación. También hemos mencionado que se está haciendo este diagnóstico y se va a hacer una eliminación gradual de las exoneraciones fiscales porque se considera que han hecho inequitativo el sistema tributario, como lo menciono. De cada 100 lempiras renunciamos a 35. Y de esa totalidad de la exoneración fiscal, la gran mayoría se concentra en las grandes empresas. Pocas empresas pequeñas o pocos pequeños contribuyentes tienen acceso a lo mismo. Eso en esencia lo que ha generado es un sistema tributario inequitativo, que cuando cobra impuestos hace más desigual a la sociedad, la vuelve más pobre, hace más pobres a los pobres y hace más ricos a los ricos. Y ese en definitiva es un sistema tributario que no está acorde con el programa social de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, realmente que mucha información que enriquece el diálogo. Abogado Cristian Duarte, estaremos ampliando sin duda alguna en otros espacios de noticias esta información que se da a conocer, la desclasificación de información que estaba como clasificada dentro de los secretos de Estado para el beneficio fiscal a muchos empresarios. Agradecemos su tiempo, abogado Cristian Duarte, subdirector del Servicio de Administración de Renta. Muy buenas noches.